Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar de Franklin Patrick Herbert Jr., más conocido como Frank Herbert. Frank Herbert fue un escritor estadounidense de ciencia ficción famoso por su novela Dune y sus 5 secuelas. Su fecha de nacimiento es el 8 de octubre de 1920 en Tacoma, Washington, Estados Unidos. Falleció el 11 de febrero de 1986 en Wisconsin, Madison. Conocido como Frank Herbert, fue un escritor estadounidense de ciencia ficción. Aunque ganó reconocimiento por sus novelas, también escribió cuentos, trabajó como periodista, como fotógrafo, como crítico literario, como consultor ecológico y como conferenciante. La saga Dune, aumentada en un futuro lejano y teniendo lugar durante milenios, explota temas muy complejos como la supervivencia de la especie humana a largo plazo, la evolución humana, la ciencia y la ecología planetarias, la intersección de la religión, la política, la economía y el poder en un futuro donde la humanidad hace mucho tiempo que desarrolló viajes interestelares y se asentó en miles de mundos. Dune es la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos, y toda la serie considerada ampliamente entre los clásicos del género. Vamos a centrarnos ahora en la biografía de Frank Herbert. Frank Herbert nació, como os he comentado, el 8 de octubre de 1920 en Tacoma, Washington, Estados Unidos, hijo de Patrick Herbert Sr. y de Eileen McCarthy Herbert. Debido a un entorno familiar pobre, se escapó de su hogar en 1938 para vivir con una tía y un tío suyo en Salem, Oregón. Se matriculó en la North Salem High School, donde se graduó al año siguiente, y en 1939 mintió sobre su edad para conseguir su primer trabajo en el periódico Glendale Star. Regresó a Salem en 1940, donde trabajó para el periódico Oregon Statesman, actualmente llamado Statesman Journal, en una variedad de puestos, incluido el de fotógrafo. Sirvió meses como fotógrafo para los civis de la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y tras la guerra se casó, tuvo una hija y se divorció 5 años después. Herbert era muy joven y con 25 años, divorciado ya y con una hija, asistió a la Universidad de Washington, donde conoció a Beverly Ann Stewart en una clase de escritura creativa en 1946. Daba la casualidad que eran los únicos estudiantes que habían vendido algún trabajo para publicarlo. Y puesto que lo habían vendido a la revista Squire en 1945 y a una revista de Modern Romance, de historias románticas. Así que fue un flechazo instantáneo, se casaron y en 1949 Herbert y su esposa se mudaron a California para trabajar en el Press Democrat de Santa Rosa. Ahí se hicieron amigos de los psicólogos Ralph e Irene Sladley. Los Sladley introdujeron a Herbert en el trabajo de varios pensadores que influirían en su obra, como Freud, Jung, Jaspers y Heidegger. También familiarizaron a Herbert con el budismo zen. Herbert declaró que había estado leyendo ciencia ficción unos 10 años antes de comenzar a escribir en el género, y enumeró a sus autores favoritos: H. G. Wells, Robert A. Heinlein, Paul Anderson, Jack Vance. Herbert comenzó a investigar sobre Dune en 1959. Pudo dedicarse a la carrera de escritor plenamente porque su esposa volvió a trabajar a tiempo completo como escritora publicitaria para unos grandes almacenes y se convirtió en el sostén de la familia durante la década de 1960. Investigando para un artículo sobre las dunas del desierto natural de Oregón, el Dunes National Recreation Area, surgió la idea de Dune. La publicación de Dune en 1965 fue toda una odisea para Herbert, porque 20 editoriales rechazaron la novela y consiguió al final vender los derechos de su publicación por entregas. Aun así, al año siguiente ganó el premio Nebula y fue muy poquito a poco, de boca a oreja, consiguiendo el éxito. Los editores no estaban muy seguros de que una novela tan compleja y larga funcionara.
Lo que sí que le dio Dune fue un gran prestigio académico y social, al ser una novela que tocaba muchos temas, no solo psicológicos, sino también éticos, ecológicos y estrategia militar. Era una novela diferente. El universo Dune se fue completando. Continuó la saga con el Mesías de Dune, los hijos de Dune, Dios emperador de Dune, y también escribió otros libros que no trataban sobre el tema Dune, como el experimento de Osadi, Los creadores de Dios, La peste blanca, y luego libros que escribió en colaboración con Bill Ransom, El incidente Jesús, El efecto Lázaro, El factor de la extensión, que fueron secuelas de Destination Void, Destino al vacío. Hasta ahí no pasaba de ser un escritor friki que iba a las convenciones y que daba conferencias. La película de 1984 es una película que tuvo muchísimas vicisitudes. En principio era una película que le fue encargada en el año 80 a Ridley Scott. Ridley Scott dijo que esa película no estaba fuera de sus posibilidades, que además era una película que habría que hacer una secuela. Recordemos que en aquel momento la única película que había hecho secuelas y había tenido un gran éxito era El Padrino. Vamos un poco a hacer la excepción con las películas de catástrofes Aeropuerto 75, Aeropuerto 80, Aeropuerto 77, que fueron películas de catástrofes aéreas que también tuvieron secuela, pero no era realmente una secuela con los mismos personajes y la misma historia, sino eran en la misma temática en una película distinta. Bueno, resumiendo, el tema es que Ridley Scott rechazó el papel y Dino de Laurentiis lo encargó entonces a David Lynch. El primer intento, además, anterior a David Lynch de llevar la novela de Herbert al cine fue en los años 70 y fue dirigido por el chileno nacionalizado francés de ascendencia ucraniana Alejandro Jodorowsky, quien trabajó en ese proyecto más de 5 años de su vida. A lo largo de la concepción y el proceso de rodaje, Jodorowsky quería hacer una película en la que intervinieran distintas personalidades del arte de los años 70. Fijaros, pretendía que el actor, director, guionista y productor estadounidense Orson Welles, el pintor surrealista español Salvador Dalí, el ilustrador inglés Chris Frost, la banda Pink Floyd y el artista gráfico y escultor suizo H.R. Giger estuvieran todos bajo la dirección artística del dibujante francés Moebius en el proyecto de Dune. Este intento de aunar a todos estos artistas de la primera línea de la época fracasó y hizo que el productor italiano en 1976 Dino de Laurentiis y renegociaron los derechos. Universal Studios los llevó adelante. La hija de Dino de Laurentiis, Rafaela de Laurentiis, se escogió como nuevo director y guionista de David Lynch. Fue la tercera película que rodaba Lynch y la primera en color. A la hora de rodarla, Lynch pretendía que tuviera un metraje de 8 horas, reduciéndola a 5 para su exhibición cinematográfica. Sin embargo, Dino de Laurentiis y su hija, la productora, les obligaron a hacer una reducción importante del montaje, dejándola en 137 minutos, con las consecuencias que para la película tuvo. Claro, resultó ser una película que si tú habías leído la novela, veías la película y más o menos te podías enterar y te gustaba y te parecía original, estaba
bastante bien hecha para su época, unos efectos especiales espectaculares, pero si no habías leído la novela, realmente te perdías, porque la película, la trama es muy compleja y la película requería pues un metraje más largo. El, el metraje ideal hubieran sido casi 3 horas para que el público pudiera entender la trama, pero ya os lo comento que al final fueron algo más de 2, con lo cual la película no seguía al pie de la letra de la novela y este inconveniente con Dino de Orientes provocó que Lynch acabara aborreciendo la película, además de prometerse nunca más volver a trabajar con grandes productores. La película, curiosamente, y fruto de todo este despropósito de producción en Estados Unidos, fue un fracaso en taquilla. Sin embargo, en Europa y en Japón fue un éxito fulgurante. Posiblemente porque el público norteamericano no había leído la novela y no entendió nada. Y en cambio, aunque era de un autor norteamericano, los fans de Japón y Europa que fueron a ver la película sí habían leído la novela. Hoy en día, no obstante, se la considera una película de culto. A mí nunca me gustó. Francamente, yo no he leído la novela, ahí sí que lo tengo que decir claramente, no he leído la novela de Frank Herbert ni ninguna de las secuelas. Vi la película original de Dino de Laurentiis y David Lynch. Me pareció correcta, pero no la encontré muy liosa. En 2017, Brian Herbert, el hijo de Frank Herbert, confirmó que el director canadiense Denis Villeneuve, ojo, Denis Villeneuve, La Llegada, Blade Runner 2049, Prisioneros, Sicario, bueno, con una trayectoria increíble y un director además que con presupuestos muy ajustados realiza grandes producciones. Rueda en Canadá, rueda en Hungría, rueda en Jordania, en el desierto de Túnez. No sé, no necesita rodar en Estados Unidos, utiliza actores que no son profesionales, les da una oportunidad, los dirige muy bien y la película queda fenomenal. La nueva versión no es un remake de la película de 1984, sino una adaptación fiel a la novela de Herbert, plasmada esta vez sí en 2 películas. Una tiene 2 horas y media y la otra otras tantas, o sea, vienen a ser las 5 horas que David Lynch hubiera querido para su primera producción. Se inició el 18 de marzo de 2019 en Budapest y Jordania y se estrenó en 2021 la primera parte. Es tremendamente fiel a la versión original, a la película, a la novela original, y su secuela de 2024 supone el universo Dune tal cual fue concebido. De hecho, hasta David Lynch ha dado la enhorabuena a Denis Villeneuve por haber conseguido plasmar el universo de Frank Herbert. Yo también considero que yo he visto la primera película, la segunda película se estrena el 1 de marzo de 2024, o sea ya, con lo cual cuando este vídeo salga a la luz estará en el estreno en los cines. La anterior película costó 180 millones de dólares, perdón, recaudó 400. Esta, según dice la crítica, es todavía mejor porque Villeneuve ha tenido el empeño en que la película fuera mejor la segunda que la primera, con el objeto de dejar muy buen sabor de boca en el espectador. De hecho, todas las grandes escenas de acción y de efectos especiales
se van a centrar en esta segunda y esperemos que sea un éxito. En principio, el protagonista en la película de Villeneuve es siempre el Arrakis, es la naturaleza, es el hombre, el domador. Cuenta con un elenco espectacular. La casa Atreides es Timothy Chalamet como Paula Atreides, Oscar Isaac como el duque Leto Atreides, Rebecca Ferguson como Jessica Atreides, la casa Harkonnen con Stellan Skarsgård como Vladimir Harkonnen y David Bautista como Grosso Ravan, y la casa Fremen con Zendaya como Chani y con Javier Bardem como Stilgar. Pero ya os digo que a pesar de que los actores son de primera línea, el protagonista en esta duología de Denis Villeneuve es siempre Arrakis, son los gusanos, es el desierto, la fotografía es espectacular. Ya la primera película tenía una fotografía espectacular y esta, por lo que cuentan los críticos, es espectacular. Con lo cual, no os digo más. En cuanto termine de ver esto, al cine a ver la película de Villeneuve, la segunda parte. Y por supuesto, a leeros los libros de la saga de Dune. Una vez hayáis visto estos, que son un poco la primera novela, ya podéis adentraros directamente en las 5 o 6 libros que hay de Dune. Hay incluso un par de libros que fueron realizados por los hijos de Herbert, con sus notas que él tenía previstas para cuando hiciera los libros. En cuanto a la disponibilidad de las películas, Dune está disponible en Prime Video, la de David Lynch, y Dune de Denis Villeneuve, la primera parte, está disponible en Netflix y en HBO. Respecto a otras obras derivadas, hay una serie germano-americana de Harman Entertainment que se llama Los hijos de Dune y que dura 266 minutos. En España, en cambio, se cortó para su emisión en el canal Sci-Fi en 2 partes en vez de ponerla en 3 o en una entera. Y bueno, es lo único que tenéis que mirar, que no sea la versión cortada, porque realmente originalmente eran 3 episodios y son 266 minutos en total. Y se llama Hijos de Dune, del año 2003. Y bueno, pues eso es todo en Letras e Imaginación esta semana. Espero que no os perdáis la película de Frank Herbert, Dune, la película de Denis Villeneuve, Dune, porque os va a encantar, y ya me comentaréis en comentarios cómo os ha parecido. Por favor, suscribiros, darle a la campanita, y os espero en Letras e Imaginación con otro libro, otro autor. No va a ser un libro, ya os lo advierto, porque la semana que viene toca cinematografía y va a ser un guión, pero os va a encantar porque vais a recordar una serie mítica que ha supuesto un antes y un después entre la forma de hacer series y en el presupuesto para hacer series. A partir de esta serie, muchas películas de cine tienen presupuestos menores de los que tenía esta serie. Era una serie que tenía presupuestos de 5 millones de dólares por episodio. Es un absoluto desparrame para la época. Os hablo de 2006, 2007, y no os digo qué serie es. Para no desvelarlo, la semana que viene lo sabréis. Muy bien, pues nos vemos. Adiós.